Hace más de 50 años, un aparato soviético se perdió en Marte, tragado por una tormenta de polvo que parecía no terminar nunca. Solo alcanzó a enviar un mensaje corto a Moscú. Después, silencio. Y en ese silencio quedó enterrado uno de los secretos más incómodos de la carrera espacial. Imaginen la escena. Un cuarto oscuro, pantallas verdes, voces tensas, y de pronto una imagen rota del suelo marciano. Una mancha, una pendiente, un destello extraño. Nada más. Luego, nada. Ese fue el último hilo entre la Tierra y aquel explorador perdido. No volvió a hablar jamás. Durante años, la historia oficial nos habló de la Luna. De la bandera, de los pasos humanos sobre polvo blanco. Pero antes de eso hubo otra guerra, más discreta y más feroz. Una carrera para ser los primeros en conocer Marte de verdad. No con sueños ni con dibujos, sino con máquinas. Con ojos de metal. Con nervios de cable y frío espacial. En aquellos años, Marte todavía era un planeta de fantasía para mucha gente. Algunos lo imaginaban cubierto de vegetación. Otros hablaban de canales rectos, como si alguna mano antigua los hubiera trazado para llevar agua a ciudades lejanas. También se repetía la idea de una civilización trabajadora, oculta tras el color rojo. Era un planeta lleno de rumores. Hasta que alguien decidió acercarse de verdad. Entre 1960 y 1969 hubo 12 intentos de llegar a Marte. 8 partieron desde la Unión Soviética. 4 aparatos estadounidenses sí lograron alcanzar el planeta en buen estado. Eso dice mucho del momento. Moscú llevaba ventaja en casi todo. Había puesto el primer satélite en órbita. Había llevado al primer hombre al espacio. Había abierto la puerta donde otros solo miraban desde lejos. Pero Marte no obedecía. Marte castigaba. La primera gran ilusión soviética se llamó Marte 1. O, al menos, esa fue la versión que sobrevivió en los papeles. Porque en esos años los fracasos se escondían con facilidad. Un nombre desaparecía. Otro ocupaba su lugar. Y el público debía seguir adelante, como si nada hubiera ocurrido. Aún así, Marte 1 llegó más lejos que casi todos sus predecesores. Salió de la órbita terrestre y se dirigió hacia un sobrevuelo que debía pasar a unos 11.000 kilómetros del planeta rojo. Piense en eso un segundo. Un pedazo de metal atravesando el vacío durante meses, viajando más de 100 millones de kilómetros. Y todo para rozar otro mundo sin tocarlo siquiera. Esa era la escala del desafío. Y, sin embargo, a mitad de camino, el aparato enmudeció. Estaba demasiado lejos para rescatarlo. Demasiado lejos para pedirle una segunda oportunidad. Se perdió en la oscuridad, y nadie volvió a saber de él. Ese silencio fue una advertencia. Pero nadie quiso escucharla. Mientras tanto, Estados Unidos seguía avanzando con más prudencia. Mariner 4, en 1965, realizó el primer sobrevuelo cercano de Marte. Pasó a poco más de 6.000 kilómetros de la superficie. Eso permitió enviar las primeras fotografías realmente útiles del planeta. Y lo que mostraron fue un golpe seco a la imaginación popular. Nada de canales llenos de agua. Nada de selvas. Nada de signos evidentes de vida. Solo un mundo frío, seco, golpeado por cráteres. Casi una luna roja. Fue una decepción. También fue una revelación. Porque Marte, de pronto, dejó de ser un mito amable. Se convirtió en un lugar real. Y un lugar real siempre es más peligroso que un sueño. Los hombres que seguían aquellas señales desde la Tierra entendieron algo incómodo: si querían aterrizar allí, ya no bastaba con volar cerca. Había que descender. Había que tocar el suelo. Había que arriesgarlo todo. Y ahí empezó la verdadera apuesta. La más audaz. La más desesperada. Para entender lo que ocurrió en 1971, hay que mirar el cielo como lo miraban ellos. La Tierra y Marte se acercan bastante cada 2 años, pero de vez en cuando se produce un acercamiento mejor, más limpio, más favorable. Ese era el momento que buscaban ambas potencias. Una ventana corta. Una oportunidad que podía cerrar durante mucho tiempo.
Y cuando una ventana así se abre, nadie parpadea. Los estadounidenses preparaban una estrategia medida. Primero, estudiar Marte desde órbita. Después, usar esos datos para pensar en un aterrizaje futuro. Era un plan lógico. Seguro. Casi prudente. La idea era poner una nave en órbita, observar la atmósfera, mapear el terreno y aprender dónde podía posarse una máquina sin romperse en 1000 pedazos. Parece sencillo dicho así. No lo era. Los soviéticos, en cambio, querían saltarse un escalón entero. No querían mirar mucho tiempo. Querían aterrizar. Y querían hacerlo primero. Escuche bien esto. Era una jugada gigantesca. Primero enviarían una sonda orbital de reconocimiento, llamada Marte 71S, para estudiar la atmósfera y la superficie. Luego vendrían 2 naves de descenso, Marte 2 y Marte 3. La idea era elegante sobre el papel. Una nave miraba desde arriba. Las otras 2 bajaban con los datos recién obtenidos. Así se ajustaba la entrada a la atmósfera. Así se evitaba caer a ciegas. Pero en el espacio, un detalle mínimo puede arruinarlo todo. La sonda orbital soviética falló por una equivocación brutal de programación. El motor de la 4ª etapa debía encenderse poco después del despegue. En cambio, el reloj interno quedó ajustado para mucho más tarde. Demasiado tarde. La nave quedó atrapada alrededor de la Tierra, condenada a dar vueltas sin destino. Luego recibió otro nombre, como tantas veces hacían los soviéticos cuando querían esconder la vergüenza. Se convirtió en Cosmos 419. Y con eso intentaron borrar el fracaso. No lo lograron. Piénselo como un corredor que sale disparado al estadio equivocado. Ya no importa lo bien que corra. Va hacia el sitio incorrecto. Ese error dejó a Moscú casi ciega. Y aún así decidió seguir adelante. Eso es lo inquietante. Sabían que la misión de aterrizaje iba a Marte sin el apoyo orbital necesario. Sabían que la maniobra sería más peligrosa. Pero siguieron. A veces, el orgullo empuja más fuerte que la prudencia. Sobre todo cuando el mundo entero está mirando. Mientras los soviéticos avanzaban entre sombras, la NASA tuvo su propio tropiezo. Mariner 8 falló al despegar y regresó a la Tierra en vez de marcharse al espacio. Fue un golpe duro, aunque breve. Pero entonces apareció Mariner 9. Y cambió el tablero. Esta nave no solo llegó. Se convirtió en el primer aparato humano en entrar en órbita alrededor de Marte. No pasó rozando el planeta. Lo tomó en órbita elíptica y se acercó hasta unos 1400 kilómetros de la superficie. Desde allí, Marte ya no era una esfera lejana. Era un mundo que podía observarse vuelta a vuelta, como una fortaleza rodeada. Mire esa imagen en su cabeza. Una máquina sola, suspendida sobre un planeta rojo y silencioso, girando una y otra vez mientras abajo se extienden desiertos, cañones y sombras antiguas. Esa era la frontera real. Y estaba a punto de cerrarse sobre los soviéticos. Para ellos, cada hora contaba. Cada cálculo. Cada chispa de motor. Y, sin embargo, el gran secreto seguía siendo el mismo. Nadie sabía si un aparato podía sobrevivir a la llegada. Nadie sabía si el suelo de Marte iba a recibirlo como una tierra firme o como una trampa mortal. Nadie sabía si la atmósfera bastaría para frenarlo, o si lo haría estallar en el intento. Eso era lo que estaba en juego. Una cosa era mirar Marte desde lejos. Otra muy distinta era caer sobre él y seguir vivo. Mariner 9 llegó con 6 instrumentos a bordo y una mirada mucho más fina que la de sus predecesores. Su cámara podía distinguir detalles de 98 metros por píxel. Antes, Marte apenas era una mancha. Ahora empezaba a mostrar cicatrices. Y todo ocurrió apenas 2 semanas antes de que aparecieran en escena Mars 2 y Mars 3. Los estadounidenses no tenían ningún interés en facilitar datos al otro bando. Ni siquiera advirtieron a los soviéticos de la tormenta que se acercaba. Imagínese eso. Una nave observando el planeta en silencio, mientras otra iba directa hacia el peligro sin saberlo. Mars 2 y Mars 3 eran gemelos. Cada uno llevaba un módulo orbital y una cápsula de descenso. El plan parecía elegante sobre el papel,
soltar la cápsula, aligerar la nave, encender el motor del orbitador y dejarlo girando alrededor de Marte como un centinela. Pero Marte no lee los planes. Mars 2 llegó primero. Y ahí comenzó el desastre. La cápsula entró en la atmósfera en una trayectoria demasiado agresiva, como una piedra lanzada con rabia. El ordenador de a bordo interpretó mal los datos del altímetro. Creyó estar en otra posición. La secuencia de aterrizaje nunca llegó a desplegarse. Todo dependía de unos segundos. La cápsula tenía un escudo térmico de 2 metros y 9 centímetros de diámetro. Ese disco frontal era su única protección contra una entrada brutal. Su tarea era frenar una velocidad de casi 6 kilómetros por segundo hasta algo apenas más llevadero. Aún así, eso seguía siendo una locura. Era como caer dentro de un horno, a una velocidad que corta el aire como una cuchilla. Y Mars 2 perdió. Se estrelló en Marte y pasó a la historia por una razón amarga. Fue el primer objeto fabricado por el hombre que golpeó la superficie del planeta rojo. Ninguna bandera, ninguna imagen heroica. Solo un impacto seco, en un mundo lejano y frío. Entonces llegó Mars 3, el 2 de diciembre de 1971. Esta vez, los ingenieros soviéticos habían aprendido algo de la derrota anterior. Habían corregido el ángulo de entrada. Habían afinado la secuencia. Habían preparado cada etapa con una precisión casi desesperada. Observe esta imagen, una cápsula encerrada en silencio durante horas, atravesando el vacío, mientras en la Tierra decenas de hombres esperan una señal que puede cambiarlo todo. El descenso duró 4 horas y media. 4 horas y media de tensión pura. Primero, el escudo térmico soportó la fricción inicial. Luego el sistema comenzó a desarmar la velocidad de la cápsula, pieza por pieza, como si arrancara capas a una bestia que caía del cielo. El radar de altura midió la velocidad. Cuando alcanzó el límite de 3,5 Mach, se abrieron los paracaídas supersónicos. Era la primera vez que algo así se intentaba en Marte. Nadie sabía si funcionaría. Y esta vez funcionó. Pero el alivio duró poco. La atmósfera marciana es tan delgada que el paracaídas no bastaba. El descenso seguía siendo demasiado rápido. Por eso la cápsula llevaba motores de frenado con combustible sólido, preparados para encenderse en los últimos instantes. Su misión era simple y brutal: quitarle suficiente velocidad para soltar la cápsula de aterrizaje a pocos metros del suelo. Piense en ese momento. Un artefacto lanzando llamaradas cortas en el aire, mientras arrastra jirones del paracaídas detrás de sí. Abajo espera una cápsula con forma de huevo. No hay margen para corregir nada. Solo caída. Los motores expulsaron lo que quedaba del módulo de descenso. Entonces la cápsula siguió sola, golpeó el suelo con fuerza y quedó amortiguada por una gruesa capa de espuma. No fue un aterrizaje suave. Fue más bien una bofetada amortiguada en otro planeta. Y, aún así, sobrevivió. El sistema completo era sorprendentemente familiar. Escudo térmico, paracaídas, motores de frenado y amortiguación final. Más adelante, la NASA usaría una lógica casi idéntica en sus propias misiones marcianas. La diferencia es que la Unión Soviética lo intentó primero. 5 años antes de que Estados Unidos lograra posar algo allí. Tras el impacto, la cápsula de Mars 3 desplegó 4 aletas triangulares para estabilizarse y mostrar sus instrumentos. Era como si, después de sobrevivir al golpe, quisiera ponerse en pie y mirar alrededor. Llevaba un espectrómetro de masas para estudiar la atmósfera, sensores de temperatura, presión y viento, y hasta una pequeña pala mecánica para buscar materia orgánica y rastros de vida en la superficie. Pero había más. Mucho más. A bordo viajaba también un pequeño vehículo experimental, el Propeme. No parecía un vehículo en absoluto. Era una caja metálica diminuta, del tamaño de un maletín robusto. Pesaba poco más que un niño pequeño. No tenía ruedas. Se movía sobre 2 patines anchos, como si resbalara despacio sobre hielo invisible. Mírelo mentalmente, una caja sola, atada a un cable de 15 metros, arrastrándose sobre Marte. Su trabajo era sencillo y extraño a la vez. Un brazo pequeño debía medir la densidad del suelo. Nada más.
Pero ese gesto lo convertía en algo casi impensable para la época. Una criatura mecánica, enviada desde Kazajistán hasta otro mundo, con muy poca información previa sobre la superficie donde iba a caer. Eso es lo que hace aún más asombroso lo de Mars 3. Casi no sabían nada del lugar al que enviaban aquella máquina. Y aún así, llegó. A los 90 segundos del aterrizaje, la cápsula activó sus sistemas y empezó a enviar datos a Moscú. Por unos instantes, todo pareció una victoria completa. Habían tocado otro planeta. Habían sobrevivido. Habían empezado a hablar desde allí. Pero la alegría duró muy poco. A los 14 segundos de transmisión, la señal desapareció. Sin aviso. Sin despedida. Solo silencio. Y lo único que quedó fue aquella imagen borrosa, en blanco y negro, recortada por la interferencia. Una mancha, un destello roto, como si Marte hubiera abierto un ojo durante un instante y luego lo hubiera cerrado de golpe. El golpe emocional fue tan fuerte que los soviéticos ni siquiera publicaron la fotografía. Tampoco anunciaron con claridad que habían aterrizado en Marte. Lo dejaron hundirse en el silencio. Durante años, la hazaña quedó enterrada bajo la vergüenza y la costumbre de ocultar los tropiezos. Durante décadas, casi nadie supo la verdad completa. Y entonces aparece la pregunta que lo cambia todo: si la cápsula llegó a enviar datos, ¿qué fue exactamente lo que la silenció tan rápido? La respuesta no estaba en el motor, ni en el paracaídas, ni siquiera en el aterrizaje. Estaba en el propio Marte. En el momento elegido. En el cielo equivocado. Cada pocos años, las tormentas de polvo de Marte se agrupan. Primero parecen manchas sueltas. Luego se estiran, se tocan, se alimentan unas a otras, hasta formar una sola supertormenta planetaria. Cuando eso ocurre, la superficie desaparece bajo una nube uniforme y opaca. Todo se vuelve ocre. Todo se vuelve ciego. Y aquí está la clave que casi nadie comprendió en aquel momento. En Marte, una tormenta no necesita golpear con violencia para arruinarlo todo. La atmósfera es tan fina que el viento apenas empuja. El verdadero enemigo es la pared de polvo. Esa neblina seca, suspendida como hollín sobre un horno apagado, puede tragarse la luz y matar la comunicación. Los ingenieros soviéticos no sabían que sus cápsulas iban a bajar justo en la peor temporada posible. No habían enviado observadores para ver el estado real del planeta en ese instante. Y, sin esa información, entraron a ciegas en un escenario que Marte llevaba preparando durante semanas. Vea la escena con claridad. Una cápsula pequeña, recién posada, sola en un desierto de polvo. Encima, un cielo amarronado. Alrededor, nada que se mueva. Solo una oscuridad sucia avanzando sin prisa. Así fue como la gran victoria duró 14 segundos. Y así comenzó el verdadero misterio de Mars 3. La arena marciana estaba cargada de electricidad. Hoy lo sabemos. Pero en 1970, quienes construyeron la cápsula no lo sabían, y por eso no protegieron el módulo contra ese polvo fino y pegajoso. Bastaba una entrada de polvo para castigar los sistemas abiertos. Bastaba un fallo breve. Y entonces, todo el sueño se apagaba. Dentro de la nave, aquello debía sentirse como una trampa silenciosa. Un zumbido. Un chispazo. Luego, nada. Ni ciencia, ni señales claras, ni victoria. Y mientras tanto, los orbitadores soviéticos lograron entrar en órbita alrededor de Marte. Mars 2 y Mars 3 estaban allí, girando sobre un planeta envuelto en una tormenta inmensa. Pero no vieron rostros del suelo marciano. No vieron grietas, ni montañas, ni cráteres. Solo la cima de una nube de polvo que lo cubría todo. Ese detalle es brutal. Llegaron hasta allí para mirar Marte. Y Marte se negó. Recién entonces apareció un aparato mejor preparado, Mariner 9. Él sí esperó. Él sí aguantó la tormenta. Y durante los meses siguientes fue despejando, imagen por imagen, un mundo que nadie conocía de verdad. Cubrió cerca de 70% del planeta y reveló paisajes que parecían imposibles. Entre ellos estaba Olympus Mons, una montaña descomunal, la más alta del sistema solar. Pero la historia más inquietante no estaba en la cima de esa montaña.
Estaba abajo, en la superficie, donde había desaparecido Mars 3. A comienzos de los 2000, la NASA difundió una imagen gigantesca, compuesta con una resolución asombrosa. Era un mapa de Marte tan nítido que permitía buscar, casi piedra por piedra, la última ruta conocida de aquel módulo soviético. Y entonces apareció algo. Una silueta. Un resto. Tal vez el escudo térmico, tal vez el paracaídas, tal vez el propio vehículo de aterrizaje. En 2013, otros investigadores creyeron identificar esos mismos fragmentos sobre la arena roja. Y ahí queda todo. Un artefacto caído en silencio, cubierto por la distancia y por el polvo. Como si Marte hubiera cerrado la mano sobre él.